Bienvenidos a Terror Abismal, donde lo desconocido cobra vida y el miedo se convierte en tu única compañía. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa, aunque estés sola en casa? ¿Te atreverías a seguir leyendo si supieras que lo que viene no es ficción, sino experiencias reales, vividas por personas como tú? Prepárate para sumergirte en 4 escalofriantes historias de acoso, obsesión y presencia constante. Sombras en la ventana. Julián descubre que alguien entra a su casa cada noche, sin dejar rastro. El hombre del paraguas negro. Camila es acechada por una figura imposible de detener. ¿Será humana? Detrás de la puerta 302, Laura halla un túnel secreto y a alguien viviendo muy cerca. El silencio del piso 4. Daniela es el centro de una perturbadora vigilancia invisible. Dale like. Suscríbete y activa la campanita si te atreves a entrar a este abismo del terror. Esto apenas comienza y quizás ya no estés sola. Sombras en la ventana. Mi nombre es Julián Andrade. Nunca fui una persona temerosa. De hecho, solía pensar que el miedo era una reacción exagerada. Hasta que viví algo que me cambió por completo. Hoy, escribo esto porque necesito contarlo, sacarlo de mi mente. Quizás así, pueda volver a dormir tranquilo alguna noche. Todo comenzó hace 2 años, cuando me mudé solo a un pequeño departamento en la ciudad de San Miguel. Tenía 28 años y era mi primera experiencia viviendo por mi cuenta. El edificio era viejo, de esos que crujen con el viento, con pasillos largos y luces parpadeantes. Me gustaba. Tenía cierto encanto decadente. Estaba en el 3er piso, y desde mi ventana se veía un parque abandonado con columpios oxidados que se mecían solos cada vez que había brisa. Me pareció un lugar tranquilo, hasta que comenzaron las cosas extrañas. El primer indicio fue una nota pegada en la puerta de mi departamento. No tenía remitente, solo decía, «Te ves bien cuando no sonríes». Pensé que era una broma de mal gusto, quizás un vecino raro. La tiré sin darle importancia. Pero al día siguiente, otra nota apareció, esta vez en mi ventana. Decía, «Deberías cerrar las cortinas cuando te cambias». Me estremecí. Vivo en un 3er piso, y la única manera de ver hacia mi ventana es desde el edificio abandonado del frente, un antiguo hospital psiquiátrico cerrado hace más de 10 años. Su fachada gris, cubierta de moho y grafitis, siempre me había dado mala espina, pero nunca pensé que alguien pudiera estar allí, vigilándome. Esa noche cerré las cortinas con fuerza. Me sentía observado. Como si unos ojos estuvieran clavados en mí desde las sombras. Pasaron los días, y cada noche encontraba una nueva nota. Algunas eran inquietantemente poéticas. Tu respiración es más hermosa cuando duermes, o el sonido de tu ducha me hace sentir cerca de ti. Otras eran amenazas veladas, no te muevas de ese lugar. Te conviene. Intenté buscar cámaras ocultas, revisé todo el departamento, cambié las cerraduras, pero no había forma de saber cómo entraban esas notas. Incluso puse cinta en la puerta para ver si alguien la abría. Nunca se rompía. Y, sin embargo, cada mañana encontraba una nueva nota, a veces sobre mi almohada, otras en el refrigerador, incluso una vez dentro del microondas. Llamé a la policía, claro. Tomaron un par de declaraciones, dijeron que era raro, pero sin pruebas, no podían hacer mucho. Me recomendaron instalar cámaras. Lo hice. Puse una en la sala, otra en la entrada y una más apuntando a la ventana. No grabaron nada fuera de lo común. Pero las notas seguían apareciendo. Mis noches se volvieron insomnio puro. Dormía con un cuchillo de cocina bajo la almohada. Soñaba con sombras que susurraban mi nombre, con pasos detrás de mí en pasillos oscuros. Perdí peso, me volví paranoico. Mis amigos comenzaron a preocuparse, pero ¿cómo explicarles que alguien me acechaba y parecía controlar cada uno de mis movimientos? Una noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras, noté algo extraño.
A las 3:17 de la mañana, la imagen de la cámara de la sala se congelaba por exactamente 11 segundos. Era sutil, apenas perceptible. Lo mismo ocurría en la grabación del día anterior y el anterior. Durante esos 11 segundos, el resto del sistema también se bloqueaba. Como si alguien supiera exactamente cómo anularlo. Entonces me armé de valor. Decidí quedarme despierto y fingir que dormía. Me acosté con la cámara de mi celular grabando desde un rincón de la habitación. Esperé. El reloj marcaba las 3 de la mañana, sentía mi corazón golpear como un tambor. A las 3:17, el silencio se volvió absoluto. Ni el tic-tac del reloj, ni el crujir del edificio. Nada. Y entonces lo escuché. Un susurro. Julián. El aire se volvió más frío. Mi cuerpo temblaba. Abrí apenas los ojos y vi una sombra en la esquina del cuarto. Estaba allí, mirándome. No se movía, pero podía sentir su respiración. Un jadeo ansioso, excitado. Casi animal. Quise gritar, pero el miedo me congeló. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que desapareciera. Cuando los abrí de nuevo, la sombra ya no estaba. Me lancé hacia el celular. Detuve la grabación. Y allí estaba, la figura. Alta, delgada, con una máscara blanca. Solo de pie, observándome. Sin hacer nada. Pero lo peor era lo que tenía en la mano, una foto mía, dormido. No había duda. Estaba dentro de mi casa. Salí huyendo esa misma noche. No regresé. Fui a la casa de mi hermana y desde allí denuncié todo otra vez. Pero, como siempre, no encontraron huellas ni señales de forzamiento. Solo las grabaciones, pero el rostro estaba cubierto, no había forma de identificarlo. Durante semanas me sentí perseguido. En la calle, en el transporte, sentía esa mirada. Pero poco a poco, el miedo se fue diluyendo. Me mudé lejos, cambié de número, de redes sociales, de vida. Creí haber escapado. Hasta hace 2 noches. Regresé tarde del trabajo. Cuando abrí la puerta de mi nuevo departamento, en otra ciudad, más moderno, más seguro, lo vi. Una nota, en el espejo del baño. Tu nuevo corte de cabello te queda bien. No había manera de que nadie supiera eso. Lo había hecho esa tarde, en un local del centro. Revisé todo. No había cámaras, ventanas forzadas, nada. Y entonces lo entendí. Él nunca se fue. No era un ladrón. No era un loco cualquiera. Era alguien que había aprendido a meterse en mi vida, en mis rutinas, en mi cabeza. Alguien que no buscaba robarme, sino tenerme. Observarme. Ser parte de mí. He reforzado puertas, instalado más cámaras, alertado a la policía. Pero sé que no servirá de nada. Porque cada noche, antes de dormir, escucho el susurro. Julián. Y sé que está ahí. En alguna sombra. Esperando que cierre los ojos. El hombre del paraguas negro. Mi nombre es Camila Rivas. Tengo 31 años y hasta hace poco pensaba que mi vida era completamente normal. Vivo en un apartamento pequeño pero acogedor en un edificio de 5 pisos en la ciudad de Querétaro. Trabajo como diseñadora gráfica desde casa, lo que significa que paso muchas horas sola, frente a la computadora, con música suave de fondo y las cortinas entreabiertas para que entre la luz del sol. Siempre me sentí segura. Era el tipo de persona que caminaba tranquila por la calle sin mirar detrás. Hasta que apareció él. Todo comenzó una tarde lluviosa de octubre. Recuerdo con precisión porque fue la primera vez que lo vi. Estaba en la parada del autobús, con mi impermeable y mi paraguas cerrado. Él estaba ahí, en la acera del frente, con un paraguas negro completamente abierto aunque no llovía. Llevaba un abrigo largo, oscuro, y lo más perturbador, no dejaba de mirarme.
Pensé que quizás era una coincidencia. No le di importancia y me subí al bus. A la noche siguiente, al cerrar las cortinas de mi sala, lo vi otra vez. Parado bajo el farol frente a mi edificio. Mismo abrigo. Mismo paraguas. Misma mirada clavada en mí. Me erizó la piel. Desde ese día, su presencia se volvió constante. No siempre estaba cerca. A veces lo veía desde el supermercado, en la esquina, inmóvil entre la gente. Otras veces caminaba lentamente detrás de mí, a distancia, sin acelerar el paso. Siempre con ese paraguas abierto, incluso en días soleados. Nunca hablaba. Nunca se acercaba. Solo miraba. Comencé a sentirme ansiosa, como si algo invisible me respirara en la nuca. Cerré mis redes sociales. Dejé de compartir donde estaba. Cambié mis horarios. Pero nada cambió. Él seguía ahí, esperándome. Una noche decidí confrontarlo. Lo vi desde mi ventana, bajo el mismo farol. Salí con el celular en la mano, lista para grabarlo, para gritarle que me dejara en paz. Crucé la calle, el corazón latiéndome con fuerza. Pero cuando llegué al lugar, ya no estaba. No había huellas. Ni un paraguas tirado. Nada. Volví temblando. Cerré con llave, puse la traba, apagué todas las luces. Me senté en la cocina a llorar. Era un miedo que me carcomía lentamente. No podía explicarlo. Nadie me creía. Decían que quizás era estrés. Que trabajaba demasiado sola. Que me lo estaba imaginando. Pero yo lo veía. Una madrugada desperté de golpe. El sonido de pasos arrastrándose por el pasillo me heló la sangre. Agarré mi celular, lo puse a grabar en silencio. Me escondí en el armario. Podía escuchar mi respiración agitada. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. No tocaron. No intentaron entrar. Solo se quedaron ahí. Y luego escuché algo más perturbador que cualquier ruido, un susurro detrás del armario. Camila. El celular cayó de mis manos. Salí corriendo, descalza, con el corazón en la garganta. Bajé los 5 pisos sin mirar atrás. Llamé a la policía desde la calle. Tardaron 20 minutos en llegar. Revisaron el lugar. No había señales de forzamiento, ni rastros de nadie. Solo encontraron mi celular, aún grabando. Cuando revisé el video, lo vi. Una sombra alta, encorvada, que se movía por el pasillo. No tenía rostro visible. Pero el paraguas estaba cerrado en su mano, goteando como si acabara de venir de la lluvia. Me fui de ese departamento el mismo día. Pensé que huir bastaría. Que al cambiar de ciudad todo terminaría. Me mudé a un nuevo apartamento en Puebla. Instalé cámaras, sensores, una alarma con monitoreo. Dormía con una lámpara encendida y una silla trabando la puerta. Durante semanas, no pasó nada. Hasta que una mañana encontré una pequeña nota bajo mi puerta. Decía: no necesitas paraguas. Yo soy la lluvia. Corrí al pasillo. No había nadie. La cámara del edificio no mostraba movimientos inusuales. Era como si el aire mismo hubiera puesto esa nota ahí. La paranoia regresó. Sentía que cada ruido en la noche era él. Que cada sombra proyectada en la pared era su figura. Un día, desesperada, comencé a investigar por mi cuenta. Publiqué en foros sobre acoso, aparecí en grupos de mujeres que habían vivido experiencias similares. Una chica me respondió. Su nombre era Beatriz. Me dijo que hacía años vivió algo idéntico. Un hombre con paraguas negro la seguía, la observaba, la atormentaba. Nadie le creyó. Se mudó varias veces. Lo perdió de vista por un tiempo, hasta que su mejor amiga lo vio parado frente al ataúd en su funeral. Beatriz murió en un accidente de auto. O eso dijeron.
Ella me confesó que creía que el hombre del paraguas no era un acosador común. Era una entidad. Un reflejo oscuro que se obsesiona con mujeres solas, las vigila, se alimenta de su miedo y cuando ya ha consumido suficiente, se las lleva. Quise ignorarla. Pensar que era una historia de locos. Pero entonces encontré otra historia. Luego otra. En distintas ciudades, con distintos nombres. Todas coincidiendo en lo mismo, el hombre del paraguas negro aparece cuando alguien está vulnerable, sola, invisible para el mundo. Yo era su presa perfecta. Hoy escribo esto como una advertencia. Ya no duermo. Ya no como bien. A veces, en medio del silencio de la noche, escucho el golpeteo del agua en la ventana aunque no esté lloviendo. Y entonces, lo veo. Parado bajo el poste, con su paraguas abierto. Sonriéndome. Sé que mi tiempo se está acabando. Que ya no se conforma con observarme. Anoche, desperté con el sonido de la puerta de mi habitación abriéndose lentamente. Y no llovía. Pero el suelo estaba mojado. Detrás de la puerta 302. Mi nombre es Laura Mendoza. Tengo 34 años y soy enfermera en un hospital de Guadalajara. Durante muchos años me consideré una mujer fuerte, capaz de enfrentar cualquier cosa. Pero lo que viví hace un año me demostró que el verdadero terror no siempre viene de lo sobrenatural, a veces, tiene rostro humano. Todo comenzó cuando me mudé al edificio Los Robles, en una zona tranquila. No era lujoso, pero estaba bien ubicado y se veía seguro. Mi departamento era el 304, en el tercer piso. Me gustaba que fuera silencioso. Mis horarios de trabajo eran complicados y necesitaba descansar en las tardes. Al principio todo era normal. Saludaba a los vecinos, me concentraba en mi trabajo y trataba de tener una vida tranquila. Hasta que empecé a notar algo extraño. Cada vez que llegaba del hospital, había una sensación, como si alguien hubiera estado en mi departamento. No era algo evidente. Un cojín fuera de lugar, una taza en el lavadero que yo no recordaba haber usado, el papel del baño más gastado. Pensé que estaba siendo descuidada por el cansancio, que la mente me estaba jugando malas pasadas. Incluso revisé la cerradura, pero parecía intacta. Una noche, después de una guardia agotadora, llegué a casa y encontré un pequeño papel en la mesa de la cocina. Era cuadrado, blanco, y decía con una caligrafía perfectamente ordenada: duermes con la boca entreabierta. Sentí un escalofrío. Nadie más tenía llaves. Cambié la cerradura ese mismo día. Llamé al dueño del edificio, pero juró no tener copias. Me recomendó instalar una cámara en la entrada. Lo hice. Y por unos días, todo estuvo tranquilo. Pero las notas volvieron. Te ves bonita cuando te quedas mirando la televisión sin parpadear. No deberías dejar la puerta del baño abierta mientras te bañas. Las encontré en mi cama, en la nevera, pegadas al espejo. Revisaba las cámaras a diario, pero nunca grababan nada. Ni una sombra. Ni un ruido. Empecé a dudar de mí misma. Lloraba por las noches. Dejé de invitar amigos. Me volví paranoica. Una tarde, después del trabajo, subí a las escaleras y pasé frente al departamento 302. Siempre estaba cerrado. Nadie lo habitaba, o eso creía. Tenía la mirilla tapada con cinta negra y una pequeña mancha de óxido junto al marco, como si alguna vez hubiese sido forzado. Algo me obligó a detenerme frente a esa puerta. El aire estaba pesado, y juraría que escuché un clic detrás de ella, como si alguien hubiera retirado el seguro en silencio. Corrí a mi departamento y no salí por horas. Esa noche soñé con una figura alta, flaca, que se deslizaba por mi sala mientras yo dormía. No caminaba, flotaba. Su rostro no tenía rasgos, solo un hueco oscuro donde deberían ir los ojos. Se acercaba a mí, y cuando abría la boca, salía una nota escrita. Desperté gritando.
Y frente a mi cama, una hoja nueva. Te escucho soñar. Me gusta. Mi cuerpo temblaba. Vomité del susto. Esa mañana fui directamente a la administración del edificio. Les exigí saber quién vivía en el 302. La encargada, una señora mayor con expresión cansada, me miró con incomodidad. Me dijo: ese departamento está desocupado desde hace 3 años. Nadie vive ahí. Le insistí. Le conté lo que estaba pasando. Me llevó al archivo y me mostró los papeles. La última persona que vivió allí fue un tal Sergio Méndez, un técnico de sistemas de 42 años. Según los registros, desapareció sin dejar rastro. Solo encontraron una libreta con páginas llenas de dibujos de ojos y frases como "no me cierres la puerta y te estoy viendo". Llamé a la policía. Vinieron, revisaron el 302. Estaba vacío. Polvo por todas partes, muebles tapados con sábanas, ninguna señal de vida reciente. Pero cuando entramos al dormitorio, en la pared había una rendija, como un hueco mal cubierto. Un oficial la empujó con la linterna. Y lo que vimos me dejó helada. Había un pequeño túnel. Estrecho, apenas del ancho de un cuerpo humano. Pasaba por dentro de las paredes, directamente hacia mi departamento. Lo seguía desde el 302 hasta detrás de mi armario. Dentro del túnel había comida enlatada, una manta sucia y decenas de hojas con frases similares a las que yo recibía. Una decía: Laura es mía. Nadie la toca. La policía montó vigilancia. Durante 3 noches no pasó nada. Hasta que la 4ª noche, un hombre intentó cruzar el túnel. Tenía el cabello largo, enredado, la ropa rota, las uñas largas y negras. No era Sergio Méndez, era alguien más. Un ocupante ilegal que vivía entre las paredes. Dijo que lo encontró todo cuando entró a vivir allí en secreto. Que encontró las notas, la libreta, las rutas dentro de las paredes y que continuó la obsesión. Me sentí cerca de ella, dijo, con voz rasposa. Más cerca que nadie. Lo arrestaron. Dijeron que era un vagabundo con antecedentes por acoso. Pero nadie explicó por qué las cámaras nunca lo captaron. Ni cómo logró moverse por dentro de las paredes durante tanto tiempo sin ser detectado. Hoy ya no vivo en ese edificio. Me mudé con una amiga, en una zona más segura. Hago terapia. Intento volver a confiar en el mundo. Pero a veces, cuando estoy sola en casa, siento esa sensación otra vez. Como si alguien me estuviera mirando. Como si aún estuviera detrás de la pared. El silencio del piso 4. Mi nombre es Daniela Roldán, tengo 30 años, y esta es la historia que marcó mi vida para siempre. Nunca pensé que algo tan cotidiano como mudarme de departamento terminaría convirtiéndose en una pesadilla. Soy profesora de literatura en una universidad en Ciudad de México. Amaba mi rutina, leer, corregir trabajos, tomar café frente a la ventana. Tranquila, ordenada. Pero eso cambió cuando me mudé al edificio Torre Las Gardenias, en la Colonia del Valle. Era un edificio moderno, con cámaras de seguridad, portero las 24 horas y buenos vecinos. Al menos, eso parecía. Me asignaron el departamento 403. Me gustaba por la vista, la luz y la tranquilidad. Los primeros días fueron normales. Pero en la segunda semana, empecé a notar cosas, pequeñas, pero inquietantes. Al principio pensé que era mi imaginación. Un día, volviendo del supermercado, vi que alguien había movido una silla del comedor. Yo era meticulosa con el orden. Lo atribuí al cansancio. Al día siguiente, la cafetera estaba encendida cuando llegué. Nunca la dejaba conectada. Empecé a sentirme incómoda, observada, como si alguien más viviera conmigo en secreto. Una noche, mientras me duchaba, escuché un golpe seco en la sala. Pensé que había dejado una ventana abierta. Salí con la toalla,
pero todo estaba cerrado. Solo encontré un papel doblado sobre la mesa del comedor. Tu voz suena hermosa cuando hablas sola. Casi dejo caer la toalla del susto. Revisé puertas y ventanas. Todo estaba intacto. Al día siguiente instalé una cámara en la sala, otra en el pasillo. Revisé las grabaciones por días. Nada. Y sin embargo, las notas seguían apareciendo. Me gustas más cuando estás descalza. No cierres las cortinas, me gusta verte leer. Cada frase era más personal, más invasiva. Fui a hablar con el portero. Se llamaba Don Jorge, un señor amable de unos 60 años. Le pregunté si alguien había entrado a mi departamento. No, señorita. Nadie ha subido desde que usted llegó. Solo la gente del 401, pero son tranquilos. Un señor que vive solo. ¿Cómo se llama? Mauricio. Mauricio Ortega. Le pedí que me lo describiera. Un tipo serio, callado, no saluda mucho. Siempre con gorra y lentes oscuros. No le di importancia, pero esa noche, desde mi ventana, vi que la luz del 401 seguía encendida a las 3 de la mañana. Me acerqué con cuidado, entre las cortinas. Y ahí estaba él, parado en su ventana. Mirándome. Sin moverse. Me congelé. Apagué las luces, cerré las cortinas y me encerré en mi cuarto. Esa madrugada no dormí. Al día siguiente lo vi salir del edificio. Alto, flaco, pálido. No parecía peligroso, pero su forma de caminar era como si deslizara los pies, con lentitud, observando a todos. Fui a la policía. Les mostré las notas. Dijeron que sin pruebas no podían hacer nada. Me recomendaron instalar más seguridad, hablar con la administración. Lo hice. Cambié la cerradura, instalé sensores de movimiento, pero seguía sintiéndome vulnerable. Una noche escuché 3 golpes suaves en mi puerta. Eran las 2:45 de la mañana. No abrí. Me quedé en silencio absoluto. Entonces, algo peor, la perilla giró. Alguien trató de abrir con llave. Pero no pudo. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. Llamé a la policía. Revisaron el lugar. No encontraron a nadie. Pero sobre el felpudo, dejaron una pequeña hoja. Me cambiaste la cerradura. Me lastimaste. Ya no podía seguir así. Decidí quedarme unos días con mi hermana. Antes de irme, revisé las cámaras. Y ahí estaba, una figura entrando a mi sala a las 3:02 de la mañana. La imagen era borrosa, pero podía verse que usaba guantes y algo que parecía una peluca. Lo más perturbador, miraba directo a la cámara y luego la cubría con una tela. La policía tomó el video. Dijeron que investigarían. Pero los días pasaban y no tenía respuestas. Volví al departamento a recoger mis cosas. Ya no pensaba quedarme allí. Mientras empacaba libros, sentí un aire frío. Revisé la habitación y la puerta del armario estaba abierta. Dentro, colgado en una percha, había un abrigo de hombre. No era mío. Y pegada en la pared, una foto. Una foto mía. Dormida. Salí corriendo. Grité hasta que los vecinos salieron. Llamaron a la policía. Cuando llegaron, no había ni abrigo, ni foto. Nada. Pero encontraron algo peor, una pequeña trampilla oculta detrás del armario. Daba a un espacio entre paredes, estrecho, con huellas, colillas de cigarro y una libreta. En la libreta había páginas y páginas de notas, observaciones sobre mí, dibujos de mi rostro, horarios detallados de mis rutinas. Y al final, escrito con letras grandes. Tú me hablaste primero, cuando me sonreíste en el pasillo. No puedes abandonarme ahora. La letra coincidía con las notas. Días después, atraparon a Mauricio Ortega.
Había entrado a vivir al edificio solo para vigilarme. Lo encontraron escondido en el depósito del sótano, con grabaciones de otros vecinos también. Nunca tocó a nadie, solo observaba. Durante meses. Lo suyo era la vigilancia silenciosa, el control. El caso fue noticia local. La prensa lo llamó el inquilino silencioso. Dijeron que tenía antecedentes de acoso y una fijación con mujeres solas. Que cambiaba de edificio cada vez que se sentía descubierto. Hoy, un año después, vivo lejos de allí. Tomo pastillas para dormir. A veces despierto en medio de la noche pensando que alguien me está mirando. Y entonces veo las cortinas moviéndose, aunque no haya viento. Y vuelvo a sentir ese susurro en el oído. Me gustas más cuando no gritas.